Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula estudiaremos razones trigonométricas, correspondiente a la unidad número 3, ángulos y trigonometría, de la asignatura Forma y Espacio. El objetivo es determinar medidas faltantes de triángulos y rectángulos aplicando razones trigonométricas. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y sus dos ángulos restantes son ángulos agudos, y sus lados reciben nombres especiales. Llamamos hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto, que es el que tiene además la mayor longitud con respecto a los otros dos lados, y llamamos catetos a los lados que están junto al ángulo recto. Y si ahora consideramos uno de los ángulos agudos, como por ejemplo este ángulo alfa, cada cateto ahora recibirá otro nombre especial. Vamos a llamar a este cateto adyacente por estar junto a este ángulo. Y este cateto será cateto opuesto, pues como su nombre lo indica, es el cateto que está opuesto a este ángulo. Ahora bien, si consideramos en este mismo triángulo el otro ángulo agudo, ahora este lado será el cateto opuesto y este lado será el cateto adyacente. Por lo que la denominación de cateto opuesto o cateto adyacente dependerá del ángulo agudo que tomemos como referencia. Las razones trigonométricas se cumplen en todo triángulo rectángulo y se refiere a la relación entre las medidas de sus lados y sus ángulos a través de un cociente. Existen tres principales, las cuales son las siguientes. Vamos a llamar seno del ángulo a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, coseno del ángulo a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y tangente del ángulo al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Pero además existen las recíprocas de cada una. La recíproca del seno es cosecante, que es hipotenusa dividido por el cateto opuesto. La recíproca del coseno, que es secante del ángulo, en donde se relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente. Y por último, la recíproca de la tangente, que sería la cotangente, que es la división entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Las razones trigonométricas nos sirven para determinar el lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Y para ello ocuparemos las tres principales. Veamos un ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo en donde este ángulo agudo es de 53 grados. Esta medida es de 6 unidades y determinaremos la medida de este lado. Lo primero que vamos a hacer es identificar el nombre de cada lado de este triángulo rectángulo. Entonces, este lado será el cateto adyacente por ser el lado que está junto al ángulo recto y además junto a nuestro ángulo de referencia. Este lado, al estar junto al ángulo recto, es cateto, pero además cateto opuesto por ser opuesto a este ángulo. Y por último, este lado, que es el que está opuesto al ángulo recto y que además es la medida más larga de este triángulo, es el que conocemos como hipotenusa. Entonces ahora, para poder determinar el valor que queremos, vamos a escoger una de las tres razones trigonométricas principales. Y para ello, vamos a decidir por esa que tenga la relación entre el dato que conozco, que es el cateto adyacente, y el dato que quiero conocer, que en este caso es el cateto opuesto. Entonces, las razones que incluyen cateto opuesto son el seno y la tangente. Y las que incluyen el cateto adyacente son coseno del ángulo y tangente del ángulo. Por lo tanto, la que incluyó estos dos datos y además incluye el ángulo es la tangente, por lo que esta escogeremos. Entonces, ahora vamos a reemplazar con los datos.
tangente de 53 grados es igual a la medida del cateto opuesto, que es el que desconocemos, dividido en 6. Por lo tanto, para obtener la medida del cateto opuesto solo bastaría con despejar. Pasamos el 6 multiplicando al lado izquierdo y ahora el cateto opuesto va a ser igual a 6 por tangente de 53 grados. Para calcularlo, vamos a usar nuestra calculadora y las funciones seno, coseno y tangente se ubican en esta zona. Por lo tanto, vamos a colocar 6 por tangente de 53 grados. Debemos fijarnos siempre que la medida de los grados estén en lo correcto. En este caso, grados sexagesimales, por lo tanto la calculadora nos indica una D. Presionamos es igual y obtenemos que la medida del cateto opuesto en este ejemplo es de aproximadamente 8 unidades. Y de esa forma obtuvimos la medida del cateto opuesto. Veamos otro ejemplo. En este caso, tenemos que este lado mide 8, tenemos el ángulo recto y este ángulo de 62 grados y queremos esta medida. Identificamos los lados. Tenemos el cateto adyacente, este cateto opuesto y la hipotenusa. Necesitamos utilizar la razón trigonométrica que incluya el dato que conozco, es decir, el cateto adyacente y el que queremos conocer, la hipotenusa. Por lo tanto, necesitamos solo esas dos. Revisamos. Las que incluyen la hipotenusa son seno del ángulo, coseno del ángulo y cateto adyacente, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Por lo tanto, nos quedamos con el coseno del ángulo. Reemplazamos. Coseno de 62 grados es igual a 8 dividido por la hipotenusa. Para despejar, pasamos multiplicando la hipotenusa al lado izquierdo y ahora el coseno de 62 grados pasa dividiendo el otro lado. De este modo, la hipotenusa es igual a 8 dividido por el coseno de 62 grados, que al ingresarlo en nuestra calculadora nos dará aproximadamente 17,04. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo mide 17,04 unidades aproximadamente. Pero además, como mencionamos al principio, las razones trigonométricas también nos ayudan a determinar la medida de ángulos, como veremos a continuación. Entonces, lo primero, identificar los lados. Tenemos cateto opuesto al ángulo de referencia alfa, cateto adyacente, hipotenusa. Como los datos que conozco son el cateto opuesto y la hipotenusa, vamos a escoger la razón trigonométrica que incluya ambas. Incluye en cateto opuesto el seno y la tangente. Y la hipotenusa está presente en el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Por lo tanto, nos quedamos con el seno del ángulo. Ahora, reemplazando en esta relación, tendremos seno de alfa igual a 12 dividido en 13. Ahora, para calcular la medida del ángulo alfa, necesitamos despejarlo en esta ecuación, por lo que aplicaremos la inversa del seno, que es seno a la menos 1. Ahora, para calcularlo, debemos hacer lo siguiente. En nuestra calculadora, para activar la función seno a la menos 1, debemos presionar primero la tecla Shift y luego la tecla seno. Entonces, sería Shift seno de 12 dividido 13, que los escribimos en paréntesis. Y eso nos da aproximadamente 67,38 grados sexagesimales. Y ahí obtuvimos la medida del ángulo. En síntesis, vamos a aplicar las razones trigonométricas al triángulo rectángulo, identificando el cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa.
y utilizaremos las tres principales razones: el seno, el coseno o la tangente. Veamos ahora ejemplos de aplicación. Usando la información que aparece en la imagen, determina la altura de la torre y el largo total del puente. En el extremo se forma un ángulo rectángulo, por lo que nos pasaremos en este para hacer los cálculos de los datos que nos piden. Según la información de la imagen, este lado mide 5 metros y este ángulo 48 grados. Identificamos el nombre de cada lado de este triángulo. Tenemos cateto adyacente, cateto opuesto y los 5 metros corresponden a la hipotenusa. La altura de la torre coincide con el cateto opuesto, pero para obtener la medida del puente necesitamos el cateto adyacente. Partiremos calculando este último. Entonces nos fijamos en cuál de estas tres razones está presente el cateto adyacente, que es coseno de alfa y tangente de alfa. Pero como el dato adicional que tenemos es de la hipotenusa, nos vamos a quedar con el coseno del ángulo. Reemplazamos. Coseno de 48 grados es igual al cateto adyacente dividido por 5. Despejando, tenemos que al multiplicar 5 por coseno de 48 grados, obtendremos la medida del cateto adyacente, que es aproximadamente 3,35 metros. De ese modo ya tenemos esta medida. Ahora, para obtener la medida del cateto opuesto, ya al conocer este lado y este lado, podríamos aplicar Pitágoras. O también razones trigonométricas. Y la que debemos utilizar es la que incluye el cateto opuesto, y vamos a tomar en este caso como referencia también el valor de la hipotenusa, por lo que vamos a utilizar la función seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Al reemplazar tenemos seno de 48 grados igual al cateto opuesto dividido en 5. Despejando el cateto opuesto tendremos que equivale a multiplicar 5 por el seno de 48 grados y eso nos resulta aproximadamente 3,72 metros. Entonces ahora, teniendo estas medidas, ya tenemos la medida de la torre, solo nos falta la longitud total del puente. Este triángulo de este extremo se repite en el otro extremo, por lo tanto ahí también tenemos 3,35 metros. Por lo que la longitud del puente será 20 metros más 3,35 por 2, lo que nos da un total de 26,7 metros. Entonces ya podemos responder el problema. La torre mide 3,72 metros de alto y la longitud total del puente es de 26,7 metros aproximadamente. Y esta ha sido la cápsula de esta oportunidad y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.